Chicos, muy buenas noches. Hoy me acerco a ustedes con un nuevo video. Hoy vamos a tratar el nervio vago, ¿sí? El 10º par craneal o neumogástrico, ¿sí? Para desarrollar o presentar en un examen final los pares craneales, siempre hay que tener un orden. En primer lugar, hay que hablar del nervio y sus funciones. En este caso es un nervio motor, es un nervio sensitivo y es un nervio vegetativo. ¿Bien? O sea que para describirlos, en primer lugar se arranca con el origen real y se sigue con el origen aparente. Si yo digo que tiene tres funciones, bueno, en este caso presenta tres orígenes reales de tres distintas zonas, órganos dentro del tronco encefálico. Es decir, tres núcleos distintos, no tres núcleos, pero tres grupos de núcleos que van a dar el control, ¿sí? Tanto motor, sensitivo como vegetativo. Bien, el núcleo somatomotor del nervio vago, ¿sí? Es el núcleo ambiguo, ¿sí? La parte media del núcleo ambiguo, que se encontraría obviamente a lo largo del bulbo raquídeo, es el más superior si hacemos un corte transversal, en su parte media, ¿bien? Y se encontraría por debajo del del núcleo motor del glosofaringio, ¿bien? En lo que respecta al origen real somatosensitivo, ¿sí? Este no estaría dentro del tronco encefálico, sino que estaría por fuera y está regulado o comandado por dos ganglios. El ganglio yugular, que se encuentra justo en el agujero rasgado posterior, que como todos ya sabemos, se encuentra en la unión entre el borde posterior o posterior del peñasco con el borde anterior, ¿sí? De la apófisis basilar del occipital. Bien, en esa zona se encuentra la emergencia del cráneo del nervio vago. Bien, bueno, inmediatamente después, en el recorrido del nervio vago, ¿sí? Centímetros más abajo, se encontraría el ganglio plexiforme o ganglio nodoso, que este sería obviamente otro de los núcleos donde se encontrarían los centros reguladores de la sensibilidad de este nervio, ¿sí? Inmediatamente por debajo de su emergencia del cráneo. Bien, a nivel vegetativo, el núcleo, ¿sí? Los núcleos vegetativos son dos. O sea que si nos ordenamos sistemáticamente, como me gusta a mí, es decir, pensamos que es un núcleo motor, dos sensitivos y dos vegetativos. En lo que respecta a los núcleos vegetativos, el primero y más importante es el núcleo dorsal del vago, y este obviamente es el que protuiría en el piso del cuarto ventrículo y se terminaría llamando el ala gris. Bien, y el núcleo del fascículo solitario es el otro núcleo vegetativo que me va a dar, está situado por fuera del anterior y es el que en la protrusión del piso del cuarto ventrículo se llamaría el ala blanca externa. Y el origen aparente, también es importante, es lo que sigue para la descripción, es el surco colateral posterior del bulbo raquídeo. Bien. Para entender los conceptos antes mencionados, es importante, es imperioso, tener un pantallazo de la anatomía del tronco encefálico, o más específicamente, ¿sí? Del bulbo raquídeo, es decir, de dónde se encuentra el origen real del nervio vago. Bien, entonces, mirando este pequeño gráfico escueto que traté de hacer acá en la pizarra, nosotros tendríamos el tronco encefálico, ¿sí? Y de arriba hacia abajo vamos a tener a este nivel el corte, obviamente esto sería mesencéfalo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aquí adentro se encuentra el acueducto de Silvio. ¿Bien? Un corte transversal, ¿sí? Me
estaría, por supuesto, lo que sería la protuberancia anular o puente de Barolio y otro por debajo, ¿sí? Perdón, el bulbo raquídeo. Bien. Dentro, esto sería un corte sagital, ¿sí?, de todo el sistema nervioso, en donde extraigo una hemimitad, me quedo con la otra y la veo de perfil, en un corte sagital. ¿Bien? De arriba hacia abajo voy a ver, como dije recién, el acueducto de Silvio, que se va a comunicar con el cuarto ventrículo, y esto es importante porque de perfil tiene forma triangular, ¿sí?, el cuarto ventrículo, y por atrás se encuentra el cerebelo. ¿Bien? Perfecto. Por debajo, como dijimos, el bulbo raquídeo, y hacia abajo se continúa con la médula espinal, ¿sí?, no médula oblonga, que también es un sinónimo de bulbo raquídeo. ¿Bien? El cuarto ventrículo hacia abajo se va a comunicar obviamente con el conducto del epéndimo. Bien, un pequeño pantallazo para comprender. Nosotros tenemos que hacer hincapié en lo que sería el bulbo raquídeo en el cuarto ventrículo. Si hago un corte coronal y extraigo lo que sería el techo del cuarto ventrículo. Bien, con lo que me voy a quedar va a ser con esta estructura anatómica romboidal, que la anatomía misma me dividiría en un triángulo superior que corresponde al puente de Barolio o protuberancia anular, ¿sí?, y el triángulo inferior haría referencia al bulbo raquídeo o médula oblonga. ¿Bien? ¿Qué es lo que me divide? ¿Qué estructura anatómica me divide el triángulo superior del triángulo inferior? Las barbas del cálamus, ¿sí? Y existe una estructura, ¿sí?, perpendicular a las barbas, que es el tallo del cálamus, que sería esta línea que dibujé acá. Lateralmente hacia afuera voy a encontrar el ala blanca interna, que corresponde a la protrusión del núcleo, ¿sí?, del hipoglosso mayor. Es decir, que si yo hago un corte en transversal, retiro, ¿sí?, el bulbo a ese nivel, lo miro desde arriba y voy a encontrar en el piso del cuarto ventrículo el núcleo del hipoglosso mayor. Lateralmente hacia afuera del ala blanca interna voy a encontrar el ala gris, y esta es la que nos compete a nosotros, porque hablábamos del núcleo dorsal del vago. Bien, ahí es donde se encontraría en el ala gris uno de los núcleos vegetativos, ¿sí?, del décimo par craneal. También se lo llama a este núcleo cardio neumogastroentérico, porque obviamente cumple esas funciones. Bien, y también se encontraría en el ala gris, como dice el dibujo, el núcleo del glosofaringeo. Bien, entonces volvemos, y hacia afuera de lo que sería el ala gris, lateralmente hacia afuera, bien, me encontraría nuevamente con un ala blanca, porque son blancas, ¿sí?, literal. Hacia afuera, externa, el núcleo del fascículo solitario con otros núcleos más. O sea que ahí estarían, en el ala blanca externa y en el ala gris, los núcleos vegetativos del décimo par craneal. Bien, entonces, habiendo recuperado estos conceptos, ¿sí?, pequeñas reseñas, podemos entender dónde están los orígenes reales, ¿sí?, del décimo par craneal. Otra característica para describirlo, o cuando uno va a rendir el examen y le preguntan pares craneales, no solamente tiene que describir origen real aparente, lo que continúa son las relaciones. Bien, y el nervio vago arranca su origen, cuando emerge del cráneo, ¿sí?, es en el agujero rasgado posterior. Este agujero, como ya mencionamos, se formaba por la unión entre el peñasco y el occipital. Este nervio emerge entre medio de
el noveno par craneal y el 11º par craneal. Bien, los tres, ¿sí?, salen del cráneo, ahí se encontraría el ganglio yugular, perdón, en el orificio per se, y un poquito más abajo el ganglio plexiforme o nodoso. Bien, continúa su recorrido por el espacio retroestileo, ¿sí? Y se dirige hacia el cuello en su parte anterolateral para formar el paquete vasculonervioso del cuello alto y del cuello bajo. Bien, una vez que penetra, ¿sí?, en el tórax, lo hace conjuntamente con el esófago. Bien, en donde el neumogástrico derecho, ¿sí?, es distinta a la relación del neumogástrico izquierdo, porque desciende del lado derecho por delante de la arteria subclavia derecha y por detrás del bronquio derecho o pedículo pulmonar derecho. En el lado izquierdo pasaría por delante del callado de la aorta, ¿sí?, y por detrás del pedículo pulmonar izquierdo o bronquio izquierdo. Bien, al llegar, ¿sí?, al hiato esofágico, ¿sí?, ambos neumogástricos terminarían haciendo un giro, pero apoyándose el izquierdo en la cara anterior del esófago y el derecho en la cara posterior. Penetrarían al hiato e se introducirían en el abdomen. Bien, obviamente el neumogástrico izquierdo, si va por la cara anterior del esófago, va a seguir en la cara anterior del estómago. Bien, y el derecho, que venía por la cara posterior, va a seguir por la cara posterior del estómago, en el cual se va a bifurcar en dos y va a terminar en dos ganglios correspondientes, ¿sí?, en dos ganglios abdominales muy importantes. Y el neumogástrico izquierdo, ¿sí?, va a terminar dando ramificaciones para las diferentes vísceras. Bien, hay que tener en cuenta, ¿sí?, a nivel torácico, que el nervio laringeo se origina, ¿sí?, cuando pasa por delante de la arteria subclavia y del callado aórtico. Se desprende hacia atrás, ¿sí?, y hacia arriba, envolviendo ambos callados, y asciende para terminar y dar la inervación a todos los músculos laringeos, salvando el cricotiroideo, ¿sí? Eso que obviamente es una pregunta de examen, y esta es la manera de describir un par craneal. Espero que les haya servido y los veo en el próximo video. Muchas gracias.